15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. O también dice en la versión Reina Valera, alguien que traza bien la palabra, que traza bien la palabra de verdad. Esa es la intención entonces en este taller, poder obtener herramientas, poder mejorar nuestra habilidad, prepararnos un poco más en esta tarea que tenemos de parte del Señor de explicar correctamente la palabra de verdad. Yo creo que tenemos un mensaje, quizá el mensaje más importante del mundo. Tenemos un mensaje de amor, de sabiduría, pero que muchas veces no tenemos quizás las mejores estrategias para transmitir ese mensaje. Entonces, no causa el efecto que uno quisiera. No porque la palabra en sí misma no tenga sabiduría o poder, sino porque no tenemos las mejores herramientas para darlo a conocer. Y por eso estamos reunidos para trabajar en este aspecto. En esta primera sesión vamos a hablar acerca de el predicador de cada uno de nosotros como personas que nos estamos disponiendo para hacer esta labor, esta actividad. Antes de obtener herramientas o habilidades prácticas para llevar a cabo este trabajo, será necesario hablar primero de nuestra persona, de aquel que toma la palabra para enseñarla a los demás. Así que hoy hablaremos de una manera, pues no tan amplia, pero sí de manera más específica acerca de el predicador, es decir, de nosotros los que tomaremos la palabra. Bueno, a ver. Y lo primero que quiero mencionar es esto que dice, la predicación es inseparable de la persona del predicador. Una frase muy breve, pero vamos a ver qué es lo que significa. La predicación es inseparable de la persona del predicador. A ver, permítame un momento. Ahí está. Primero comento un poco acerca de qué es la personalidad, porque está hablando de que la predicación es inseparable de la personalidad del predicador. Y la personalidad se puede definir como la organización de cualidades físicas, mentales, morales y sociales del individuo. ¿Sí? Es una organización de todas estas cualidades y también comprende impulsos y hábitos naturales o adquiridos. También abarca los intereses y complejos, los sentimientos e ideales, las opiniones y también las creencias manifiestas en sus relaciones en el contexto social. Entonces, la personalidad podemos decir que es todo lo que compone nuestro ser, nuestra persona, tanto en cuestiones físicas como en cuestiones mentales, tanto en cosas privadas como en cosas sociales, tanto en cuestiones de fe como también en cuestiones de ideales. Todo esto se organiza
y forma lo que es nuestra personalidad. Todos nosotros somos de alguna manera porque hemos sido moldeados o hemos sido formados a lo largo de nuestra vida. Tiene que ver aquí, por ejemplo, la familia con la que crecimos, la manera en la que fuimos criados, la escuela, la enseñanza que recibimos, si fuimos a la iglesia de niños o no, o nos convertimos más de grandes. Tiene que ver, por ejemplo, si somos casados o somos solteros o somos jóvenes o somos adultos. En sí, todo lo que ha ido sucediendo en nuestra vida nos ha generado una manera de ser, ha generado nuestra personalidad. Entonces, ¿cómo eso influye al momento de predicar? Porque la predicación no solo depende de las palabras del predicador, sino también de la forma como se expresa dichas palabras según su personalidad. Así que bueno, a ver, vamos a platicar aquí un poquito acerca de esto. Definitivamente, hermanos, la personalidad de cada uno es relevante al momento de predicar la palabra. Si ustedes vieron la imagen que estaba yo proyectando, es la imagen de un cartero, diríamos. No sé si aquí en Uruguay se usó, digamos, esta persona, esta función de antes cuando, bueno, todavía existe en realidad, ¿no? Las personas que entregan los paquetes, por ejemplo, pero anteriormente eran mucho más con cartas, llegaban y depositaban el sobre en el buzón y ya. A nosotros no nos importa quién es el cartero, no nos importa cómo vive, si le es fiel a su esposa o si quiere es casado. A nosotros no nos interesa si es una persona de buena moral. No nos interesa si es cristiano o no lo es. Simplemente es portador de una carta, entrega un sobre y ya, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, como predicadores, tenemos que asumirnos también, en cierto modo, como mensajeros, pero no solamente como personas que entregan un mensaje, y que ese mensaje no tiene nada que ver con mi vida. Incluso yo recuerdo que desde los púlpitos, no sé si aquí pasó, pero en los púlpitos había predicadores que decían, hermanos, no se fijen en mí, no me vean a mí, sino escuchen la palabra que yo les voy a decir, como tratando de deslindarse de la responsabilidad que conllevaba entregar un mensaje o predicar un mensaje. Entonces la predicación no depende solo de las palabras del predicador, sino también la forma como expresa dichas palabras, esto es según la personalidad de cada quien. Así que la persona no puede ser considerada como un cero a la izquierda. Antes bien, será tan importante como el sermón. Es decir, el cómo de la predicación es tan importante como el qué de la predicación. En nuestro caso, sí importa nuestra persona, sí importa nuestra vida, sí importa nuestro testimonio, sí importan nuestras relaciones, no se separa. Incluso cuando nosotros tenemos un testimonio distinto al mensaje que estamos entregando, comunica más nuestro testimonio, aunque el mensaje que estamos dando es relevante y es certero. Aunque el mensaje que estamos compartiendo en el púlpito está lleno de sabiduría, de verdad, incluso de pasión, pero si nuestro testimonio es distinto, la gente, los hermanos, la iglesia o los oyentes tendrán esa distracción de que el testimonio está por allá y el mensaje está por allá. Muy bien el mensaje, pero como que no encaja con la otra parte. En nuestro caso, como predicadores, sí es importante y quizás algunos dirían es hasta más importante, ¿no? Hasta más importante eh,
cómo es el testimonio del mensajero que del mensaje que está entregando. Así que tomando en cuenta, hermanos, que no podemos separar nuestra personalidad de la predicación, vamos a ver tres aspectos de, de, de esta unión o de esta importancia. Lo primero será el predicador en relación con Dios. Y veámoslo de esta manera. El predicador, primeramente, en relación con Dios. Primero dice, la predicación es testimonio. Esto significa lo siguiente. La predicación no solamente es un anuncio, o como yo decía hace un momento, no solamente es la entrega de un mensaje, sino que también es un testimonio, es el resultado de una experiencia viva y dinámica con Dios. El que anuncia las buenas nuevas debe haber experimentado en su propia vida la potencia del Evangelio. Miren, por ejemplo, a ver, vamos a ir a un texto de la Biblia que ilustra esto que les comento, el Salmo 40, hermanos. Vamos a ver el Salmo 40, que a mí me gusta mucho esa ilustración. Y si alguien se anima a leer, vamos a ver, el Salmo 40, vamos a leer el verso 1 hasta el verso 3. Alguien que nos ayude a leer este salmo. Adelante, hermano Roberto. Bueno, fue el primero que vi que levantó la mano, así que adelante, lee, hermano. Eh, Puse en el Señor toda mi esperanza, y se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Hasta ahí. Amén. Gracias, Bien. hermano. Fíjese lo que dice el salmista. El salmista está diciendo, esperé a que el Señor me ayudara, Él se fijó en mí, oyó mi clamor. ¿Y qué pasó? Me sacó del foso de la desesperación. Luego dice también, puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, enderezó mis pasos. Y luego dice, me dio un canto nuevo para entonar, dice en esta versión. Me dio un canto nuevo. Y cuando yo pienso en este salmo, me pregunto, o me digo más bien, ese canto nuevo que estaba entonando el salmista, ¿qué decía la letra de ese de ese canto que él entonaba? No decía otra cosa sino lo que le acababa de pasar. Ahora que fuimos a Jung, a la reunión fraternal, o que estuvimos ahí, justamente cantamos ese salmo. No sé si ustedes lo recuerdan, que dice, pacientemente esperé en el Señor y me oyó. Pues imagínense ustedes que el salmista estaba cantando ese canto. No estaba cantando de algo extraño, sino que la canción que el Señor le dio fue justamente lo que le acababa de pasar, con lo que se identificaba. Entonces, cuando hablamos de la predicación, la predicación tiene algo similar. No es un mensaje desconocido lo que se pretende que demos, sino algo que sea fruto de nuestra misma vivencia, algo que sea fruto de nuestra misma experiencia. Si nosotros predicamos algo de lo que no hemos vivido, no deja de ser verdad, pero al final de cuentas es algo que nosotros, digamos que no tenemos confirmado en la experiencia. No creemos en el poder de toda esa palabra.
Así que el que anuncia las buenas nuevas debe haber experimentado en su propia vida la potencia del evangelio. Podríamos decir entonces que es necesario que el que predique sea una persona que ha consagrado su vida al Señor, que ha sido transformada por el Evangelio, que ha sido una persona que no conoce a Dios solamente de manera teórica, sino que su vida refleja una vida, digamos, en constante eh, comunión con el Señor. También dice que la predicación es obediencia. Y es que el predicador no predica por su propia voluntad, sino que porque Cristo le ha enviado a predicar. Predicamos también por esta razón, porque Él nos ha enviado a predicar. Por lo tanto, la encomienda, tanto la encomienda como la eficacia de la misión de predicar, se desprenden del poder de Jesucristo. Cuando predicamos entonces, estamos realizando un acto de obediencia al que nos envió a predicar. Y si nosotros predicamos en obediencia a ese envío, podemos confiar entonces que nuestra predicación va a ser eficaz. ¿Por qué? Porque todo esto se sostiene en el poder de Jesucristo. Y también el tercero dice, la predicación es servicio. Por consiguiente, tiene el carácter de ofrenda de alabanza y gratitud. Toda ofrenda que se presenta a Dios requiere de una actitud de reverencia y de consagración. Y la predicación requiere de esa actitud, reverencia, sumisión, dedicación del parte del predicador, y esto le hace saber que por encima de la elocuencia, la eficacia dependerá de la medida en que Dios en su gracia multiplique esa ofrenda o ese servicio para Él. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que definitivamente el predicador necesita, o en este aspecto de la relación con Dios, es de suma importancia la personalidad del predicador. Es inseparable, como decía en la diapositiva anterior. No podemos nosotros separar al predicador del mensaje. Estamos viendo entonces, a ver, aquí era. Lo que estamos viendo, hermanos, en esta primera parte del taller, como les decía, antes de obtener alguna herramienta, alguna habilidad práctica para lo que es la labor de predicación, estamos comprendiendo primero lo que tenemos que trabajar nosotros, la formación que debemos de buscar para poder estar de una manera un poquito más, no solamente preparada, sino digna delante del púlpito, ¿no? Delante de la congregación. A través de esto nos damos cuenta que nuestra personalidad definitivamente es esencial. Y de ahí está lo que tiene que ver con la comunión con Dios. El predicador debe ser sensible a la presencia de Dios en todas las esferas del ambiente, obedecerle y hacer su voluntad como ha sido revelada en la Escritura, porque el predicador debe estar dispuesto no solamente a oír lo que Dios dice, sino también a anunciarlo y a practicarlo. Esto es en relación con Dios. Veamos ahora lo que es en relación a la palabra. Fíjense lo que dice en relación con la Biblia. Las escrituras son la fuente de revelación divina para la predicación. Repito, las escrituras son la fuente de revelación divina para la predicación. Bueno, ya entré en calor acá. Ya ven que me ponen nervioso, hermanos.
¿Qué nos dice esta siguiente parte en relación con las escrituras, hermano? Nos dice algo muy sencillo, que todo aquel que predique la palabra de Dios, hermanos, necesita hacer dos cosas: leer la Biblia y estudiar la Biblia. No son la misma cosa, van más o menos de la mano, pero no son la misma cosa. Todo aquel que predique o que vaya a predicar la palabra de Dios necesita hacer estas dos cosas: tener una lectura sistemática, constante de la Biblia, y también debe de tener un método para estudiar la Biblia. Eh, bueno, no sé cómo vamos acá en esta parte, hermanos, en esto de leer la Biblia. Hace unos días fuimos a evangelizar, todos los miércoles salimos a evangelizar aquí en Salto, y fuimos allá por un barrio y nos encontramos con una señora y yo le pregunté que si ella era creyente en Dios, y me dijo que sí, me dijo que sí, que era una persona, digamos, muy creyente, que incluso hace un tiempo estaba yendo a una iglesia. Eso sí me decía, eso sí dice, no leo la Biblia. Me dijo, ¿no? Eso sí, no leo la Biblia, me decía, como diciéndole, no sé, que le cuesta mucho o simplemente no tiene la disposición de leer la Biblia. En realidad, hermanos, hay muchas personas en el mundo que se consideran a sí mismos cristianas, que se consideran creyentes en Jesús, pero tienen esta constante de que no leen la Biblia. Nunca han leído la Biblia, nunca han tenido un acercamiento a la Biblia. Y podríamos decir que hasta cierto punto es algo normal, ¿no? Porque pues eh, no tienen una formación cristiana, son tal vez diríamos hasta analfabetas espirituales. Pero la cosa se pone tal vez triste cuando las personas que se congregan, cuando las personas que se reúnen de manera constante en una iglesia, muestran esta misma constante de analfabetismo o de falta de lectura de la Biblia. Ahí es donde las cosas sí se ponen un poco más interesantes, pero realmente la cosa se pondría extrema, hermanos, cuando hablásemos de quienes predican la palabra de Dios, de quienes la enseñan, de quienes en algún momento toman la Biblia y se paran en el púlpito, o como ya decía un momento, no en el púlpito, quizás en una reunión con jóvenes, con adolescentes, con niños o con algún sector de la iglesia, y para enseñar la palabra de Dios, pero no hay este hábito espiritual de leer la Biblia. Entonces, el predicador necesita comprender que la Biblia es la fuente por excelencia de la predicación, de la revelación divina. ¿Dónde vamos a obtener el contenido de nuestras predicaciones, hermanos? ¿De dónde lo vamos a sacar? Sino de la palabra de Dios, porque de lo que vamos a hablar es de Dios, es de la Biblia, es del amor de Dios, y la Biblia contiene todo lo que Dios quiso que supiéramos. Todo lo que Dios no quiso mostrarnos simplemente no está ahí y no lo necesitamos. Pero lo que Dios quiso revelarnos está contenido en la Biblia. Entonces, naturalmente, para hablar de Dios, tendríamos que ir a la Biblia. Por lo tanto, para desempeñar un papel importante más bien, para desempeñar un buen papel como predicadores, necesitamos leer la Biblia. Si en algún aspecto de su vida ha de ser estudioso y consecuente, es en la lectura y el estudio de este libro. Además, hermanos, que en esa lectura sistemática va generando ideas para preparar sermones. ¿Alguna vez, hermanos, ustedes se encontraron con esa terrible situación de no saber qué predicar?
¿Quién es el que más predica acá? No sé, Dardo, Roberto, Oscar. Sí predican, ¿no? ¿Alguna vez se encontraron con esta terrible situación de no saber qué predicar? Yo creo que sí, ¿verdad? En algún momento, hermanos. Y a veces tenemos algunas ideas por ahí sueltas, por ahí tenemos alguna visión, pero simplemente no logramos concretarla, no logramos aterrizarla. A mí me ha pasado y es terrible que pasan los días y simplemente parece que la inspiración no llega. La lectura de la Biblia, solo la lectura, no hablamos del estudio todavía. La lectura, digamos, constante, nos va ayudando a esa generación de ideas para estudiar, para preparar nuestras predicaciones. Yo lo que les propongo, hermanos, en esta parte de la lectura de la Biblia, es que, seamos más constantes que, ¿cómo diría?, que extensos. Yo cuando hablo con las personas acerca de leer la Biblia, siempre me dicen, o muchos me dicen, es que no tengo tiempo para leer la Biblia, me dicen, ¿no? No tengo tiempo para leer la Biblia, tengo muchas ocupaciones, muchos trabajos, y no me da el tiempo para sentarme y leer la Biblia. Incluso algunos me parece que consideran una pérdida de tiempo leer la Biblia. Y bueno, hermanos, yo considerando también que somos gente ocupada, gente de mucho trabajo, de mucho ajetreo, yo lo que les propongo es no que nos sentemos 1 hora o 2 horas a leer la Biblia. Yo siempre les propongo leer un capítulo de la Biblia. Yo es lo que les digo, por día un capítulo, por día un capítulo, pero tratando de que sea de manera constante. Hoy leemos uno, mañana otro, pasado otro, y si en algún día lo dejé, al siguiente lo retomo. Y así, uno y uno y uno. Más o menos, ¿cuánto tiempo consideran ustedes que nos podemos tardar en leer un capítulo de la Biblia, hermanos? Alguien por ahí que me dé una idea. Supongamos que, por ejemplo, creo que los capítulos de Lucas, creo, son de los más extensos, hermanos. O los de Mateo, no recuerdo. Miren, por ejemplo, el capítulo 1 de Lucas tiene 80 versículos. Es uno de los capítulos más largos de este evangelio. ¿Cuánto tiempo consideran ustedes que nos podamos llevar en leer ese capítulo? Y 15 a 20 minutos te lleva, Por ahí, ¿no? para mí. Sí. Mm. Sí, sí, sí. O sea, realmente es poco. Realmente es poco tiempo. Eh, bueno, no es por nadie. Yo creo que a todos nos pasa eso. Durante el día es muy probable que nos ocupemos incluso más tiempo todavía, no sé, mirando el teléfono, por ejemplo, o un programa de televisión. Invertimos más tiempo o gastamos más tiempo en eso y a veces pues ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? No medimos el tiempo para ese tipo de cosas. Entonces, lo que significa es que invertir 15 o 20 minutos para un capítulo de la Biblia por día, me parece que es un tiempo que todos podemos tener. Todos podemos tener. Entonces es lo que yo sugiero. Además de eso, yo acostumbro tener no sé dónde quedó mi marca de textos. No sé cómo le llaman ustedes a es para resaltar textos. Marcador, ¿Cómo? un fibrón, Fibrón. un marcador. Ah, bueno. Y bueno, mi Biblia así normalmente queda. A mí me gusta mucho eso porque cuando ya termino mi lectura, luego repaso los versos que a mí me parecieron un poquito
no sé, importantes o con algún mensaje en particular. Eso me ayuda como para, incluso fíjense, cuando ya, por ejemplo, estoy predicando, encuentro más rápido los textos así, porque ya les puse ahí alguna marquita. O sé que si les puse es porque algo significó para mí en ese momento y bueno, tiene algo de relevancia. Eso es para simplemente leer, es como para una lectura no de estudio, sino como para una lectura devocional. Algo para mí, algo para mi alimento, algo para mi espíritu. Es simple lectura, hermanos. No vamos todavía a profundizar nada en esa lectura, solamente vamos a leerlo como para conocer el texto, para encontrar algunas cosas que sean significativas para nosotros. Incluso por ahí algún texto le genera alguna duda, también lo puede usted marcar para más adelante quizás investigar más a profundidad acerca de. Pero yo eso les propongo, hermanos. Si ustedes son personas que seguramente lo son, personas ocupadas, personas que eh, en ocasiones no tienen suficiente tiempo para hacer esta actividad, eh, tómense eso. Quizás se complementa con alguna oración pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría para entender su palabra. Pueden ustedes, no sé, orar al principio y luego leer el texto, o leerlo primero y después terminar con una oración. Sería un breve momento devocional para acercarnos a la palabra de Dios. Y creo que todos tenemos ese tiempo. En la próxima reunión, hermanos, hablaremos un poquito más a profundidad de lo que es el estudio de la Biblia, cómo estudiar la Biblia para predicar. Hablaremos un poquito más específicamente de eso, cómo estudiar la Biblia para predicar. Ahora me enfoqué más a simple lectura. Yo les sugiero, por ejemplo, no sé, por ejemplo, quizá a Mateo, a Lucas, que si es que todavía no tienen un plan de lectura de la Biblia, pueden empezar, por ejemplo, con Génesis, así como va la Biblia, así como está en ese orden cronológico como está, así lo pueden empezar, un capítulo por día. O si ustedes quieren empezar por un evangelio, lo pueden hacer también, empezar por Mateo, Marcos, Lucas y así. Lo más importante no es tanto por dónde uno empieza, sino que al final de cuentas uno lea. Ahora, también les recomiendo que no nos salteemos para todos lados, sino que llevemos un orden para que la idea que yo lea hoy tenga secuencia el día de mañana y más o menos vaya yo completando la idea de la lectura que yo estoy haciendo. ¿Sí? La sola lectura de la palabra, hermanos, nos dará muchísimo contenido para nuestras predicaciones. Todo predicador debe vivir con una constante preocupación por conocer la mente de Dios a través de la revelación bíblica. Finalmente yo le decía a esta persona que conocimos ahí evangelizando, le digo, en realidad, ¿cómo puedes tú creer en Dios si no sabes lo que dice? ¿No? ¿Cómo puedes decir que tienes confianza en Él, que crees en Él, pero al final no sabes qué te dice, qué te pide, o cómo tu vida puede ser transformada a causa de la voluntad que Él tiene para ti? Entonces, eh, en nuestro caso también, hermanos, necesitamos conocer la mente de Dios. Muy bien. Y por último, en relación con el entorno. El predicador debe tener en cuenta el entorno y su cultura para comunicar eficazmente su mensaje. Esta es otra de las cosas sumamente importantes, hermanos. Tener en cuenta el entorno y la cultura. En otra ocasión que yo estaba compartiendo un taller parecido, alguien me dijo,
Hermano, no debemos solamente confiar en el Espíritu Santo y pararnos a predicar esperando que Dios le haga llegar el mensaje a quien lo necesite. Y suena más o menos bien, hermanos. No sé qué les parece a ustedes. Simplemente pararse, hablar y que la palabra haga lo suyo con quien lo necesite. A mí me parece que suena un poco espiritual, pero si lo analizamos un poquito más profundamente, en realidad no es tan así. No es tan así que uno simplemente hable y que el Espíritu haga la labor de darle el mensaje a cada quien según lo necesite. Con base a lo que he ido estudiando y viendo, hermanos, nos damos cuenta, o me doy cuenta que definitivamente el que predique necesita conocer su entorno. Diríamos, conocer a su iglesia, conocer a la gente a la que le va a predicar, saber quiénes son, saber qué intereses tienen, qué les preocupa, de qué sufren, qué les duele. Cuando uno tiene todo ese conocimiento del entorno o del contexto, entonces uno puede enfocar mejor su mensaje, sus palabras. Puede ser que uno esté predicando algo que una persona quizá no necesite. Entonces necesitamos conocer a nuestro entorno. Dice, la manera de pensar, las costumbres, la manera que tienen de ver el mundo, incluso, ¿por qué no, verdad? Considerar un poco el nivel académico, el estatus social, eh, en realidad conocer el entorno. ¿Será bueno entonces que el predicador, hermanos, sea una persona que tenga la iniciativa de dialogar con la gente? Como predicadores necesitamos dialogar con la gente, platicar con ellas, ser también buenos escuchas de las conversaciones, escuchar con atención, tener la habilidad, hermanos, de ser observadores también. Eh, eh, Incluso en la parte de lo que yo estudiaba, dice, por ejemplo, las visitas, las entrevistas proveen oportunidades para observar y analizar el comportamiento de la congregación. En mi caso, por ejemplo, yo como pastor, hermanos, que visito a los hermanos o que me entrevisto con ellos para alguna consejería o que tengo reuniones, por ejemplo, como estas, o reuniones con la comisión, con la pastoral, todos esos espacios me sirven a mí como espacios de observación o de conocimiento para saber más o menos qué necesita la iglesia escuchar, cuáles son sus necesidades más apremiantes, para que luego el sábado mi mensaje vaya enfocado a eso. A todos nos ha pasado en algún momento que nos dicen cuando predicamos, oiga, dice, parece que me estuvo observando toda la semana, parece que me estuvo persiguiendo, ¿no? O alguien le contó de mi vida. Y luego lo peor, hermanos, es que le pasa a una visita. Miren, a mí me ha pasado, ¿no? Alguna hermana invitó a su esposo que se había estado resistiendo de venir a la iglesia porque tenían algunos problemas y así, ¿no? Y justo cuando aceptó la invitación de venir a la iglesia, yo prediqué un mensaje y el hermano o el esposo se enojó con su esposa porque dijo, no, dice, tú me invitaste nada más para que el pastor hablara de mí. Seguramente le hablaste y le dijiste que yo iba a venir y él aprovechó para decirme mis cosas, ¿no? Y nos pasa seguramente cuando predicamos esta situación, y no es tanto así, sino simplemente es que en ese trato que uno tiene con la gente, uno va conociendo el contexto y la predicación. La predicación, hermanos, si es más enfocada, al mismo tiempo también es más efectiva. Nuestro primer círculo es la iglesia,
Pero si le vamos a predicar a gente de afuera, a gente no creyente, pues también sería bueno conocer ese entorno, conocer a ese contexto para que el mensaje sea más intencional. Ustedes sabían, hermanos, que Dios ha sido el mensajero más contextual que ha tenido la iglesia o el mundo. A Dios, hermanos, Dios no solamente habla y a ver quién escucha, sino que Dios ha tenido el cuidado de contextualizarse a la gente a la que le está hablando. Es decir, que esto de contextualizar el mensaje y de conocer el entorno no es meramente una estrategia humana, sino ha sido una práctica de Dios mismo. Recuerden ustedes, hermanos, hagan memoria de las veces que Dios habló, siempre utilizó elementos de la época, el lenguaje de la época. Nunca habló de cosas que fueran extrañas para la gente, sino las cosas que dijo eran cosas que la gente entendía perfectamente, ¿no? Cuando Jesús hablaba en parábolas, hablaba de cosas que la gente entendió en su momento. Capaz que ahora se nos dificulta un poco más entender porque no vivimos, no crecimos en ese contexto, pero la gente de su tiempo lo entendió bien, porque no habló de otro contexto, sino le habló a los suyos. Y miren, hay un texto que ilustra perfectamente bien esto, que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Si ustedes quieren ir a ese texto, en Hechos capítulo 2, verso 4 dice, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Fíjense, comenzaron a hablar en otros idiomas. Pero en el verso 11 dice, bueno, cretenses, árabes, y dice, todos oímos a esta gente hablar en nuestro idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Dice que a partir del verso 9, fíjense lo que dice, había gente de partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las áreas de Libia, de Cirene, de Roma, cretenses y árabes. Es decir, que en esa reunión había gente muy diversa, con distintos idiomas. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, les hizo hablar las maravillas de Dios, pero traducido al idioma de todos los que estaban ahí. Es decir, Dios se ha esforzado por hablar nuestro idioma. No nos ha pedido a nosotros entender su idioma. Dios no nos ha pedido hablar un idioma angelical o espiritual, sino Él ha traducido su mensaje al idioma que nosotros somos capaces de entender. Y quizás esta sea una de las labores más importantes del predicador, lograr traducir el mensaje de Dios al lenguaje que la gente tenga la capacidad de entender. Puede ser que yo predique con mucha elocuencia, con mucha sabiduría, que haya estudiado griego, hebreo, teología y muchas cosas,
y que yo tenga un amplio conocimiento, pero que a la hora de simplificar ese mensaje para que un cristiano promedio me entienda, sea ahí donde yo me atore, sea ahí donde no lo pueda hacer. Y el predicador tiene, de hecho, es una de las grandes tareas del predicador, traducir el mensaje de Dios a un idioma que sea sencillo de entender para todo aquel que le escuche. Y recuerden ustedes, hermanos, que en la iglesia hay gente preparada, pero también hay gente con un bajo nivel académico. En la iglesia hay gente profesionista, pero hay personas que no tuvieron esa oportunidad. Hay niños, hay adultos y bueno, finalmente en ocasiones hay hasta de culturas distintas. Y cómo el predicador tiene el desafío de entregar ese mensaje de manera que todos los que le escuchen sean capaces de entenderlo.